Buenas noches, alumnos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Karen Orozco. Yo voy a ser su tutora en esta materia que es Contabilidad 1. Anteriormente ya se había realizado una clase y no se pudo subir el video de esa clase, pero sin problema, esta es una nueva grabación para que podamos ver nuevamente lo que es la clase de la ecuación contable y el patrimonio, es decir, los fundamentos teóricos que lo componen, que va a ser desde la base estructural del sistema contable financiero, la fórmula general del activo es igual a pasivo más capital y la relación que existe entre los recursos y su fuente. Más que nada, eh, este tema se va a tratar de cómo funciona la ecuación contable, tomando en cuenta todos esos fundamentos teóricos y hablando un poco sobre su base estructural del sistema contable financiero. Aquí, primeramente, antes de seguir con las siguientes diapositivas, me gustaría compartirles a ustedes que qué es la ecuación contable. Más que nada, pues para que tengan una idea de lo que se trata. Y esta es la base estructural sobre la cual pues se construye todo lo que es el sistema de contabilidad financiera, la cual pues representa una relación fundamental entre los recursos de una entidad y las fuentes de donde provienen esos recursos. Por lo cual pues podemos decir que en su forma más básica es esta que establece que el total de los activos debe de ser igual a la suma del pasivo y del capital. Ojo, les debo resaltar que esta igualdad no es solamente una expresión aritmética, sino más bien es una manifestación del equilibrio financiero que se debe mantenerse en toda la entidad. Entonces, aquí ustedes se pueden llegar a preguntar, maestra, ¿y cuál es la función de esta base del sistema contable o cómo es que juega un papel importante la ecuación contable en la contabilidad? Bueno, aquí desde una perspectiva teórica, yo les puedo decir que esta ecuación contable les va a permitir a ustedes comprender cómo cada transacción económica va a afectar simultáneamente a por lo menos dos elementos de lo que es el sistema contable. Y todo esto pues se relaciona con el principio de lo que es la partida doble, donde por cada cargo pues debe de haber un abono de igual magnitud, es decir, debe de existir un equilibrio, haciéndonos ver que la ecuación contable pues garantiza que nuestro sistema de registro mantiene una simetría y asegura que la consistencia y la exactitud de los registros financieros se está apegando a lo que es la base de la estructura del sistema contable financiero. Ahora, ya una vez mencionado todo lo anterior, que ya conocemos un poquito sobre qué es la ecuación contable y cómo va a jugar parte de lo que es la contabilidad, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a hablar sobre los componentes del activo en la ecuación contable. Aquí veremos desde su definición, su clasificación y el cómo se divide en activo circulante y activo no circulante. Primeramente, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es el activo? Bueno, aquí el activo dentro de la ecuación contable pues representa todos los bienes y derechos que posee una entidad y que se espera que generen beneficios económicos futuros. También los activos pues se consideran como uno de los elementos esenciales para el funcionamiento operativo, el funcionamiento financiero y el funcionamiento estratégico de cualquier organización. En pocas palabras, el activo es aquello que la entidad utiliza para poder producir valor o prestar servicios y está directamente relacionado con su capacidad de operar en el tiempo. Tenemos una idea que cuando nosotros se nos viene primeramente a la cabeza al escuchar sobre la palabra de activo, lo asociamos con los bienes que posee una empresa.
Y ya una vez que pues explicamos brevemente sobre qué es el activo, pues ahora sí podemos pasar a su clasificación. ¿Para qué? Para poder distinguirlos, el por qué lo consideramos circulante y por qué no circulante. Los activos pues se dividen principalmente en estos dos grandes grupos, que es activo circulante y activo no circulante, que esto es también denominado como activo fijo o activo a largo plazo. Primeramente, vamos a iniciar con que el activo circulante está compuesto por todos aquellos recursos que se esperan convertir en efectivo o consumirse en el transcurso de un año o del ciclo operativo normal, el cual ocurra primero. Algunos ejemplos de lo que es el activo circulante incluyen el efectivo en caja, el efectivo en bancos, las cuentas por cobrar, los inventarios y otros valores que son realizables a corto plazo, es decir, en un año o 12 meses. Al nosotros decir que hablamos de un activo circulante, podemos asociarlo con que es un activo que está en constante movimiento. Es decir, por eso los ejemplos que se nos mencionan aquí es efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. ¿Por qué? Porque todas esas cuentas están en constante movimiento. Ahora sí, vamos a pasar del lado del activo no circulante y por su parte, pues este incluye todos aquellos bienes o derechos cuya vida útil o beneficio económico pues se extiende más allá de un ciclo operativo, es decir, más de 12 meses. Aquí pues se encuentran los terrenos, los edificios, la maquinaria, el mobiliario, inversiones a largo plazo o algunos activos intangibles, como pueden ser las marcas registradas o las patentes. También pues se encuentran los derechos adquiridos dentro de estos activos no circulantes, ya que su permanencia va a ser prolongada para las empresas y los va a convertir en instrumentos clave para la estrategia del crecimiento y de la sostenibilidad de la empresa. Muchas veces cuando pensamos en activos no circulantes, pensamos en esos activos que en su inmediato tiempo pues no generan tan rápidamente efectivo como lo es la cuenta de inventarios o cuentas por cobrar. Es importante subrayar que la clasificación y la evaluación de los activos deben de responder a ciertos criterios, los cuales van a estar establecidos con las normas de información financiera, que son las NIF. Por ejemplo, pues algunos activos se registran a su costo histórico, mientras que otros pueden requerir revaluaciones periódicas, ajustes o mediaciones de valor razonables. Y estas decisiones las van a tomar conforme a las normas de información financiera. Debo decirles que esto es muy importante que ustedes lo conozcan, ya que la correcta gestión de los activos implica no solo su adquisición, sino también un registro. Y si no registran adecuadamente, pues su mantenimiento, su amortización, su control físico y su posible disposición no se va a poder llevar a cabo, ya que un activo mal administrado pues puede convertirse en una carga para la empresa, mientras que un activo que se aprovecha como debe de ser y está registrado de acuerdo a estas normas, pues se va a transformar en una ventaja competitiva. Es de ahí de que existe una gran importancia y le resaltamos en esta clase de que el contador no solamente debe de registrar, sino también debe de analizar y proponer estrategias para poder optimizar estos recursos. Para ustedes, pues como estudiantes, deben de conocer qué es un activo, cuál es su clasificación y cuál es su registro, ya que pueden llegar a enfrentar situaciones en donde ustedes deben de llevar a cabo análisis que deben de tomar al ver que hay ciertos activos que no se están registrando, hay ciertas implicaciones fiscales que no se están tomando en cuenta o de que van a existir riesgos que van a hacer que la empresa llegue a tomar decisiones de, de hacer mal uso de estos activos.
En conclusión, pues les puedo decir que el activo no es solamente una categoría contable, sino más bien es una manifestación concreta de la estructura económica de la entidad. Ahora vamos a continuar con lo que es la estructura del pasivo. Aquí, primeramente, pues se nos presenta una gráfica triangular en donde tenemos la definición del pasivo, que en términos muy generales nos dice que son las obligaciones presentes derivadas de hechos pasados. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, el pasivo dentro de la ecuación contable pues representa todas esas obligaciones actuales que tiene la empresa con terceros, es decir, esos compromisos de pago que nacen de eventos pasados y cuya liquidación implicará una salida de recursos económicos en el futuro, ya sea en forma de bienes, de efectivo o de servicios. Esta gráfica pues también nos dice que a la vez el pasivo pues está clasificado en dos grandes rubros, que es pasivo corto plazo, al igualmente que el activo, y pasivo a largo plazo. El pasivo a corto plazo pues comprende todas aquellas obligaciones cuyo vencimiento se espera en el plazo de un año o dentro del ciclo operativo normal. Algunos ejemplos de lo que son los pasivos a corto plazo son las cuentas por pagar, a proveedores, los sueldos de vengados, los impuestos por pagar, anticipos de bienes, entre otros. En cambio, pues tenemos lo que es el pasivo a largo plazo. Este más que nada corresponde a deudas y a obligaciones cuyo vencimiento, como lo dice, pues supera a lo que son mayor de 12 meses, es decir, un año o un ciclo operativo regular. Aquí pues se incluyen préstamos bancarios a largo plazo, bonos emitidos, contratos de arrendamiento financiero o provisiones laborales a largo plazo, entre otros muchos. Este tipo de pasivo pues tiene implicaciones en lo que es la estructura financiera y en el análisis de solvencia. Yo sé que al principio cuando nosotros escuchamos la palabra pasivo, pues se nos viene a la mente alguna deuda, alguna obligación que tenemos, es decir, lo que tenemos por pagar. Eh, Como conclusión, pues les puedo decir que en el contexto de la ecuación contable, el pasivo es una de las dos fuentes de financiamientos que afecta al activo. La otra sería capital, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por lo tanto, entender cómo se conforma y cómo evoluciona, pues les va a permitir a ustedes inferir en el origen exacto de los recursos que se utilizan en la empresa, ya que una empresa altamente apalancada, es decir, que tenga muchas deudas, pues va a depender gran medida de terceros. Mientras que una empresa que esté con un bajo pasivo, pues va a tener más patrimonio propio. Para ustedes como estudiantes, pues estudiar el pasivo implica ir más allá de la clasificación técnica, ya que es necesario que desarrollen una mirada crítica que considere el entorno económico, las condiciones del mercado financiero y la política fiscal vigente. Porque ustedes deben de conocer qué es el pasivo, estas cuentas, por qué se dividen en corto o largo plazo, porque así ustedes van a saber realmente cuánto patrimonio puede contar una empresa, si realmente cuenta con su liquidez de poder cubrir esos gastos, ese pasivo, y si realmente cuenta con una salud financiera real. Ahora vamos a pasar con el siguiente tema, en donde vamos a hablar sobre el capital contable como el pilar del patrimonio. Aquí vamos a ver el capital contribuido, el capital ganado, los dividendos y las reservas, donde ambos conceptos pues juegan un papel muy importante en lo que es el capital contable. Todos en conjunto son en sí el capital contable. Primeramente, pues vamos a iniciar con qué es el capital contable. Y pues este nos dice que de forma más general
son todas esas aportaciones directas de socios o acciones. Eh, es el concepto de capital contable, pues también es bien conocido como patrimonio neto, el cual pues representa el valor residual de los activos de una entidad una vez que se han deducido todos sus pasivos, es decir, todas sus obligaciones a terceros y todas sus deudas. Este más que nada nos va a mostrar realmente lo que le pertenece a los dueños, a los accionistas y nos va a mostrar realmente cómo el capital actúa dentro de la ecuación contable. Este, a su vez, cómo juega dentro del capital contable? Pues bueno, él se encarga de reflejar todos esos recursos que son propios a diferencia de lo que es el pasivo, que va a representar esos recursos ajenos. ¿Por qué? Porque son obligaciones que debemos a terceros. Así, una vez que ya hemos mencionado todo lo anterior, pues podemos establecer que el capital contable se compone esencialmente de dos grandes bloques, que es el capital contribuido y el capital ganado. Primeramente, pues vamos a iniciar hablando un poquito de qué es el capital contribuido y este pues se refiere a todas esas aportaciones que son realizadas directamente por los socios o accionistas, como el capital social, las primas en ventas de acciones o cualquier otra inyección de recursos patrimoniales, dándonos a entender que es el reflejo de la confianza inicial o adicional que los propietarios depositan en una empresa. Capital contribuido es la aportación inicial de esos socios o accionistas que fundaron la empresa. Ahora, el capital ganado, ¿qué es? ¿En qué consiste? Bueno, este por otro lado, pues se deriva de las operaciones propias de la empresa, lo cual incluye las utilidades acumuladas, la utilidad o la pérdida neta del periodo y las reservas generadas por disposición legal o por decisión de los socios. Este más que nada pues representa el resultado de la gestión empresarial y por lo tanto es un termómetro de la eficiencia y rentabilidad de la administración que se manejó dentro de la entidad durante su ciclo operativo, es decir, utilidades acumuladas. Debo resaltar que las utilidades netas aumentan el capital contable, mientras que las pérdidas, como lo dicen, pues lo disminuyen. Por eso mismo en esta diapositiva se nos menciona el concepto de dividendos, ya que cuando se distribuyen dividendos a los accionistas, pues también se reduce el capital ganado, ya que se está entregando una parte de las ganancias acumuladas a estos socios y a estos accionistas. Es decir, las decisiones sobre reinversión de utilidades o reparto de dividendos impactan directamente al crecimiento o deterioro del patrimonio. Ahora vamos a pasar a lo que es el concepto de reservas, ya que este concepto nos dice que se deben de llevar controles sobre las aportaciones, sobre los movimientos de recursos y sobre los resultados acumulados. Aquí las reservas más que nada juegan un papel importante dentro del capital contable, ya que se pueden crear, como ya lo mencionamos, mediante algún estatuto, como lo dice, legal o por decisión de la empresa. Estas reservas se crean más que nada para poder brindar un, podría decirse, brindar una seguridad de que la empresa va a poder cumplir o poder absorber alguna pérdida que se pudiera generar en siguientes años de operación futuro en caso de que llegara a haber una situación de quiebra o algo. Estas reservas nos ayudarían a poder amortiguar esa pérdida.
Ahora vamos a continuar con el siguiente tema, en donde hablaremos sobre la dinámica de la ecuación contable ante transacciones financieras. Como primer punto, pues tenemos una definición general también de lo que es el sistema dinámico, el cual nos dice que es aquel que refleja un estado financiero en tiempo real. ¿Pero qué nos quiere decir esto? Bueno, esto nos quiere decir que la ecuación contable no es solamente una fórmula estática, sino más bien es un sistema dinámico, es decir, que se va moviendo, ya que refleja en todo momento el estado financiero de una entidad o pues nos muestra cada transacción que se realiza dentro de la empresa. Aquí su verdadera utilidad pues radica en su capacidad para poderse adaptar y mantenerse equilibrada tras cada operación económica, mostrando así de que existe una manera lógica y ordenada de que las decisiones financieras y contables de los activos y los pasivos y el capital se realicen de sistema dinámico. Ya, ahora sí que mencionamos un poquito sobre cómo funciona este sistema dinámico apegado a lo que es la ecuación contable, pues podemos mencionar que como conclusión, el principio fundamental es que sin importar cuántas transacciones se realicen o cuál complejas pueden ser, la ecuación contable siempre debe de mantenerse equilibrada. Y es por eso mismo que existe el concepto de partida doble. ¿En qué consiste este concepto de partida doble? Bueno, este nos dice que por cada transacción al menos afectan dos elementos, es decir, por cada cargo debe de haber un abono. Nosotros no podemos solamente registrar una entrada y nunca darle salida. Debemos de mantener un equilibrio, es decir, eh, el activo siempre va a ser igual al pasivo más capital. ¿Y por qué se nos menciona el concepto de equilibrio constante? Porque la igualdad siempre se debe de mantener. ¿Y cómo la vamos a mantener? Si estando usando esta dinámica de la ecuación contable. Para ustedes, pues dominar esta dinámica s- va a significar simplemente pues comprender la naturaleza sistemática de la contabilidad, ya que no basta solamente con que registren transacciones de forma mecánica, que lo hagan solamente aprendiéndoselo, sino que más bien ustedes analicen el impacto que tiene cada una de ellas dentro del equilibrio financiero de la entidad y así ustedes puedan prevenir sus implicaciones a futuro y utilizar esta comprensión para poder asesorar a todas las personas que están dentro de la empresa al cómo poder tomar decisiones un poquito más estratégicas. Ahora continuamos con la siguiente diapositiva, en donde se nos mencionan algunos ejemplos de la aplicación práctica de la ecuación contable. Recuerden que la ecuación contable en sí puede considerarse una teoría que puede ser un poquito compleja, pero es muy indispensable para ustedes, ya que la contabilidad, al ser una herramienta aplicada, pues se enriquece mediante la observación de las transacciones reales, las cuales les permiten identificar la forma en que los movimientos económicos pues se traducen en registros contables. En el primer caso, pues podemos verlo apegado o verlo un poquito más real si nosotros mencionamos una compra de mercancía por 10,000 pesos y se paga al contado. En este caso, el activo de mercancías pues se incrementa a 10,000 y ¿qué nos dice? Que el efectivo va a disminuir.
¿Cómo vamos a aplicar estos conceptos de ecuación contable en una compra al contado, en una venta al crédito, en una pago en deuda, en una aportación de socios? Bueno, porque cada uno de ellos nos va a afectar directamente a lo que son las cuentas de activo, que ya vimos, las cuentas de pasivo, las cuentas de capital. Aquí es más que nada en que ustedes identifiquen a qué cuenta va a afectar y cómo se va a equilibrar. ¿A qué cuenta creen que va a afectar una compra al contado? ¿Al activo, al pasivo o al capital? Bueno, una compra al contado va a afectar directamente al activo. ¿Por qué? Porque se va a incrementar el efectivo, se va a incrementar, discúlpeme, el activo de mercancías y va a disminuir el efectivo, dándole énfasis a que se utiliza la ecuación en el lado del activo. Por otro lado, una venta a crédito nos va a decir igualmente que se va a afectar a la cuenta del activo, en donde va a aumentar las cuentas por cobrar y va a disminuir asimismo la utilidad del ejercicio. Ahora ya por tercer caso, pues vamos a ver que a quien vamos a afectar es a la cuenta de proveedores, dándonos a entender que por un lado vamos a afectar al pasivo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una disminución de efectivo al pagar la deuda y, y nuestro pasivo va a disminuir porque ya liquidamos esa deuda. Ahora, por último, tenemos un ejemplo de una aportación de socios. ¿A qué cuenta creen que van a afectar? Bueno, la aportación de socios, como ya la habíamos visto, va a afectar directamente a la cuenta de capital. ¿Por qué? Porque vamos a tener más efectivo y nuestro capital va a seguir aumentando. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema, en donde hablaremos sobre esas limitaciones teóricas y prácticas de lo que es la ecuación contable. Aquí vamos a hablar sobre cómo la ecuación contable se convierte en un modelo simplificado en diferentes puntos de ellos. Primero, pues me gustaría comenzar diciéndoles que si bien la ecuación contable pues es el pilar estructural de la contabilidad moderna, pues esta misma no se exenta de que existan limitaciones, es decir, que muchas personas no puedan llegar a utilizarlas o no puedan llegar a aprender sobre qué es la ecuación contable. Las limitaciones es lo que nos prohíbe a poder acercarnos a lo que es la ecuación contable. Estas limitaciones pueden ser teóricas y prácticas y reconocer estas más que nada no implica que se debilite su utilidad, sino también pues nos va a ayudar a poder comprender sus alcances que son reales y sus restricciones metodológicas y las precauciones que debemos tomar en cuenta al interpretarla. Por eso mismo, pues aquí se nos menciona que una de las primeras limitaciones radica en la ecuación contable, ya que no se reflejan dimensiones cualitativas y esto nos da pie a hablar sobre el modelo simplificado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es que hay algunos aspectos como la reputación de la empresa, la calidad de sus productos, el clima laboral o su compromiso con el medio ambiente que no se registra realmente en lo que son en los libros de registro de la contabilidad o en los estados financieros. Esas cuestiones pues no se ven registradas, pero tienen un impacto directo sobre lo que es el valor y la viabilidad del negocio. ¿Por qué? Porque todas estas cualidades, pues nos demuestran que la contabilidad mide lo cuantificable y no solamente la totalidad del valor económico de una empresa. Otro desafío que tenemos es el desfase temporal entre lo económico y lo contable. Por ejemplo, una venta realizada en diciembre puede no cobrarse hasta enero o febrero del año siguiente,
pero según el principio de devengo que nos dice esta ecuación contable, es que deben registrarse en diciembre. Y aunque esta regla es necesaria para poder reflejar correctamente el rendimiento del periodo, pues también puede crear confusiones. ¿Por qué? Porque el deber ser es registrarse cuando se cobre, pero pueden existir algunos desfases temporales que van a crear problemas entre lo económico y lo contable. Ahora, otro punto que tenemos son los problemas de evaluación, los cuales también constituyen a lo que es una limitación significativa, ya que no todos los activos o pasivos tienen un valor exacto o determinable en el mercado. Por ejemplo, cómo se evalúa un activo de una patente, no se evalúan igual las demandas que tiene una empresa en curso. Cada una se evalúa diferente a pesar de que sean cuentas de activo. Estos casos se nos mencionan, estos problemas de evaluación se nos mencionan, ya que la contabilidad pues se basa en estimaciones, pero pues a su vez nos dice que deben de seguir una margen de subjetividad que puede, que si nosotros no evaluamos correctamente, pues puede comprometer la comparabilidad y la confiabilidad de la información financiera. Ya por último, pues ya que hablamos un poquito sobre esta subjetividad, también se nos maneja el concepto de la ética profesional. ¿Por qué se nos maneja el concepto de ética profesional dentro de las limitaciones de la ecuación contable? Bueno, esto se nos menciona ya que el papel del contador en lo que es la contabilidad es ser un profesional en donde él debe aplicar un buen juicio profesional, evaluando las estimaciones de manera conservadora, explicando lo que es con claridad las notas de los estados financieros y actuando con una ética impecable de lo que es el trabajo contable, pero no al utilizar eh, lo que es la ecuación contable, es decir, activo es igual a pasivo más capital, podría darse pie a que algunos contadores hagan uso de lo que son consideradas como malversaciones, hagan uso de lo que es el maquillaje financiero, eh, inflen ciertas cantidades y todo esto se puede dar pie mediante el uso de lo que es la ecuación contable. Por eso se nos comenta que puede ser una de las limitaciones la ética profesional en cuanto a la utilización de esta ecuación contable. Ya por último, pues tenemos una breve reflexión final del valor de patrimonio en la gestión empresarial moderna. Este más que nada nos dice sobre que el patrimonio contable pues representa mucho más que una cifra estratégica en lo que es el balance general, ya que constituye la esencia financiera de una organización, el reflejo acumulado de sus decisiones, de su historia económica y de su gestión estratégica. Aquí nos dice que al realizarlo correctamente, pues vamos a mantener una salud financiera que nos va a indicar que la estabilidad de la empresa está muy bien, vamos a contar con respaldo estratégico en donde vamos a poder identificar esas pérdidas, vamos a poder financiar crecimiento y vamos a dar en sí al final una creación de valor. Es decir, vamos a poder llegar a presentar estados financieros de una manera correcta que nos van a brindar intelectualidad, y no vamos a afectar a lo que es lo social y ambiental de la empresa.
¿Por qué les comento todo esto? Es más que nada porque las empresas que generan valor en estos ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito del respaldo y en el ámbito de la creación de valor, más que nada lo ven reflejado en sus reportes, ya que realizan estados financieros integrados y plantean retos en donde les permite crear oportunidades de innovación. Y todo esto nos va a servir a nosotros como profesionales para que podamos comprender su significado profundo y su aplicación multidimensional, ya que esto es una competencia y esto pues va más allá de realizar simplemente estados financieros, ya que vamos a implicar visión, ética, análisis y liderazgo. Bueno, chicos, esto sería todo por hoy. Espero y descansen. Nos vemos en la siguiente clase. Cualquier duda o cualquier comentario que tengan, me lo pueden hacer llegar mediante el apartado de contacta a tu tutor. Nosotros siempre vamos a estar al pendiente de cualquier duda que tengan y nos vemos en la siguiente clase.